Debido al caso, Lucho Herrera. Me pregunto, ¿por qué la mayoría de deportistas que en sus inicios fueron pobres terminan siendo paracos uribistas? Caso Simio Asprilla, Egan Bernal, Nairo Quintana, caso los esclavos de la selección pierde Colombia, y etc. Decisión judicial que pide investigar por desaparición forzada al campeón de ciclismo Lucho Herrera, con base en los testimonios de 2 paramilitares presos que confesaron que él les dijo que sus vecinos eran guerrilleros, aunque en realidad lo que quería era quitarles la tierra. Lucho Herrera estableció una relación con Martín Llanos, el entonces jefe de las autodefensas campesinas del Casanare, cuyos hombres terminaron admitiendo su responsabilidad en la desaparición de los vecinos del Jardinerito, Diubiceldo, Gonzalo y los Rodríguez Martínez, el 23 de octubre de 2002. Entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Daza al Meta, a Tropezón, y ahí se reunió con don Martín y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara. Alias Ojitos y alias Menudencias, que habían recibido de Martín Llanos la orden de conseguir lo que Lucho Herrera necesitara, lo visitaron de vuelta. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar. Y en el otro sobre habían 40 millones y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. Menudencias también admitió su participación en el crimen de lesa humanidad y en su testimonio describió el secuestro tal como lo habían hecho los testigos y dijo que en la finca de Lucho los habían enterrado. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante. Los inhumamos en la vía Novilleros a la Guadita en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Fusagasugá, Cundinamarca, donde nació, lo nombró su hijo ilustre y allí se trasladó en 1992 para invertir las ganancias de sus triunfos deportivos en negocios locales, uno de ellos una hacienda en el predio vecino de los hermanos Rodríguez Martínez, Diubiceldo Torres y Gonzalo Guerrero. Con el tiempo, la misma organización se dio cuenta que no eran milicianos, sino el interés era quitarles las tierras. Las familias de los muertos viven en el sector de Fusagasugá. Los testimonios de Menudencias y Ojitos son el fundamento de la decisión que el 7 de abril tomó el juzgado cuarto penal del circuito de Fusagasugá, que los convalida como aporte a la justicia y le concede a Ojitos una pena anticipada de 22 años y medio de prisión y ordena investigar a Lucho Herrera. Pudimos comunicarnos con el campeón y sospechoso de desaparición forzada. Él escuchó nuestra información. Nos gustaría, por favor, que nos conceda una entrevista, don Luis. Sistema correo de voz. Pudimos comunicarnos con el campeón y sospechoso de desaparición forzada. Él escuchó nuestra información. Nos gustaría, por favor, que nos conceda una entrevista, don Luis. Y desde entonces no responde a nuestros intentos en busca de sus respuestas. Sistema correo de voz. Luis Alberto Herrera le prodigó al país grandes dichas en España, Italia y Francia en los años 80, en los momentos más oscuros de la guerra de Pablo Escobar. Fusagasugá, Cundinamarca, donde nació, lo nombró su hijo ilustre y allí se trasladó en 1992 para invertir las ganancias de sus triunfos deportivos en negocios locales, uno de ellos una hacienda en el predio vecino de los hermanos Rodríguez Martínez, Diubiceldo Torres y Gonzalo Guerrero. Mi abuelo, el que murió, él trabajó para don Lucho. Mi mamá trabajó para ellos también. En marzo de 2000 nuevamente Lucho Herrera conmocionó al país porque las FARC lo secuestraron. En menos de 24 horas fue liberado. Del ejército que no lo podían quitar o resultaba muerto. Entonces yo en ese momento determiné recibirle la plata al hermano y soltarlo. ¿Cuánta plata fue? Bueno, ese nos dio 4.000 millones. A partir de entonces, según actas de la justicia ordinaria, Lucho Herrera estableció una relación con Martín Llanos, el entonces jefe de las autodefensas campesinas del Casanare, cuyos hombres terminaron admitiendo su responsabilidad en la desaparición de los vecinos del Jardinerito, Diubiceldo, Gonzalo y los Rodríguez Martínez, el 23 de octubre de 2002. Entonces lo llevamos con alias Cascarón o Ángel Rodrigo Daza al Meta, a Tropezón, y ahí se reunió con don Martín y nos dan la orden que lo que el señor Lucho necesitara. Alias Ojitos y alias Menudencias, que habían recibido de Martín Llanos la orden de conseguir lo que Lucho Herrera necesitara, lo visitaron de vuelta. El señor Lucho Herrera me ofrece algo de beber y me da 2 sobres de Manila. En uno de ellos venían las fotos de 4 personas que teníamos que recoger. Dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar y en el otro sobre habían 40 millones y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él. Menudencias también admitió su participación en el crimen de lesa humanidad y en su testimonio describió el secuestro tal como lo habían hecho los testigos y dijo que en la finca de Lucho los habían enterrado. Metimos 2 en el platón y 2 en la parte de adelante. Los inhumamos en la vía Novilleros a la Guadita en una finca sobre el borde de la carretera. Los degollamos y luego los descuartizamos con machete. Alias Ojitos dijo que la organización criminal de Martín Llanos descubrió luego que habría sido engañada por el mismo Lucho Herrera.
Con el tiempo, la misma organización se dio cuenta que no eran milicianos, sino el interés era quitarles las tierras. Las familias de los muertos viven en el sector de Fusagasugá. Los testimonios de Menudencias y Ojitos son el fundamento de la decisión que el 7 de abril tomó el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá, que los convalida como aporte a la justicia y le concede a Ojitos una pena anticipada de 22 años y medio de prisión y ordena investigar a Lucho Herrera.